Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 51, la fiesta del té del Marqués Baldassar. Octavio era un hombre de 8 años. Fue el sucesor de una familia bastante buena, de alta estatura, rostro cálido y una amplia red de conexiones. A primera vista parecía un blanco mejor que el hijo mayor del marqués de Montefeltro, que tenía el defecto fatal de tener una exesposa e hijos. Pero lo único que salió de la boca de Camelia fueron gruñidos. Camelia dice: ¿pero se casará conmigo? Felicite dice: ¿qué? Felicité, que no estaba al tanto de las recientes circunstancias, se llevó la mano a la boca. Felicite dice: ¿sucedió algo malo? ¿Qué pasó? Felicite miró a su alrededor y Camelia simplemente suspiró. Camelia no fue la primera persona que tuvo el valor de sacar a relucir los chismes de Isabella. En cambio fue Julia quien inició la conversación. Julia dice: Isabella otra vez. Felicite dice: ah. Incluso Felicite, que desconocía los rumores, comprendió inmediatamente lo que había sucedido cuando escuchó el nombre de Isabella. Felicite dice: ¿es así hoy en día? Camelia dice: lo siento, pero... Tan pronto como Julia abrió la puerta, las compuertas se abrieron y las piedras cayeron una tras otra. No sería exagerado decir que se trataba de viejas confesiones que estaban esperando que alguien tomara las armas. Ariadne meneó la cabeza interiormente. Parecía que Isabella estaba perdiendo poco a poco popularidad entre las chicas. No eran personas que ardían en deseo de justicia ni estaban llenas de arrogancia las que se levantaron por Ariadne. Se trata de personas que sufrieron durante mucho tiempo la enfermedad de Isabella y luego explotaron cuando llegaron a un punto crítico. Camelia dice: ¿sabes lo que me hizo? Camelia estaba furiosa con Isabella por humillarla delante de todos. Una vez que estallaron las protestas contra Isabella, ya no hubo forma de detenerlas. Todas las presentes aquí se han convertido ahora en una pandilla de desahogo. Las personas que asistieron a la fiesta del té simpatizaron con el enojo de Camelia y agregaron una o dos palabras a su comentario, diciendo que ellos también lo vieron. Camelia dice: ¿cómo puede hacerme eso? Cornelia dice: Camelia, le pregunto si estaba interesada en dos domestico de Leonati, y le toco la cara al señor Octavio, lo vi todo. También Cornelia, la hija del conde Rinaldi, expresó su indignación. Camelia dice: pero Octavio, en lugar de ponerse de mi lado, estaba demasiado ocupado en Isabella. Camelia finalmente estalló en lágrimas. La cariñosa Felicite le entregó a Camelia un pañuelo. Gabriele dice: el señor Octavio se equivocó. Gabriele se mordió la punta de la lengua mientras intentaba aconsejar a Camelia que rompiera el compromiso con Octavio, quien tenía una mala actitud. Cuando le señalaron el error de Octavio, Camelia comenzó a llorar a gritos. De hecho, Octavio era objetivamente un partido más que maravilloso para Camelia, por lo que si el barón de Castiglione rompía el compromiso, no habría forma de que ella volviera a conocer a otro hombre tan bueno como Octavio. Entonces, en lugar de maldecir a Octavio, a quien no podía echar, Gabriele decidió maldecir a Isabella para que Camelia se sintiera mejor. Gabriele dice: Isabella confía tanto en su cara bonita, algún día va a tener una lesión tan grande en su nariz. Pero Camelia estaba tan abrumada por la emoción en ese momento que no tuvo tiempo de disfrutar los agradables comentarios. Camelia: yo iré al baño un momento. Felicite dice: ¿está bien, voy contigo? Camelia dice: no, volveré pronto. Camelia, cuya mayor fortaleza era su bonita apariencia, odiaba perder su expresión frente a las demás damas. Parecía que iba al baño a llorar. En la sala de recepción de la familia Baldassar, después de que Camelia se fuera, las sospechas sobre Isabella flotaban en el aire. Gabriele dice: por cierto, Isabella, ¿está realmente interesada en el señor Octavio? Ariadne podría responder a esa pregunta. Ariadne dice: de ninguna manera. Isabella disipa la idea errónea de que estaba interesada en Octavio, pero no era por su hermana. Ariadne dice: mi hermana es una persona que mira hacia lugares más altos. Ella chasqueó la lengua en señal de autodesprecio. Ariadne dice: solo digo. Si el señor Octavio intenta seriamente romper el compromiso y ir por Isabella, estoy segura de que le dará la espalda y se escapará, así que no hay que preocuparse.
Justo como lo hizo con César en mi vida anterior. Quiere llamar la atención, así que intenta seducir, pero una vez que lo hace, se retira como si nada hubiera pasado, porque las consecuencias son un dolor de cabeza para ella. Si Octavio se hubiera convertido de repente en el heredero de algún trono, Isabella habría puesto sus ojos en él. Cornelia dice, creo que Ariadne se sintió un poco incómoda. Es porque es su hermana. Cornelia, que creía en los buenos modales, añadió con una mirada ligeramente avergonzada. Pero Ariadne meneó la cabeza con una pequeña sonrisa. Ariadne dice, después de todo, los hermanos de las mismas familias compiten por los bienes limitados, así que está bien. La sencilla Julia dijo con una gran risa. Julia dice, ¿competir? Bueno, pero parece que de esa competencia Ariadne está muy por delante de ese juego. Le llevas mucha ventaja. Felicite añadió con los ojos brillantes. Felicite dice, así es. Entraste al baile de debut con el príncipe Alfonso. De todos los presentes, solo Felicite no pudo asistir al baile de debut de Ariadne. Para Felicite, que solo había oído la historia de ese día a través de otros, conocer al protagonista fue tan impactante que sintió ganas de gritar como un delfín. Felicite dice, ¿cómo fue el príncipe? ¿Cómo es que llegó a asistir? Cornelia dice, pero su compañero en el baile de debut fue el conde César. Gabriele intervino con rostro serio. Gabriele dice, el conde César se ve realmente guapo de cerca. Felicite dice, Ariadne, ¿cuál de los dos te gusta más? Julia dice sí, el príncipe Alfonso o el conde César. Ariadne dice, bueno, ese no es el caso. Lo que sucedió. Julia dice, Ariadne, ¿por qué no dices? Vamos. Cornelia dice, debe ser el príncipe. La elección de Cornelia para una vida modelo fue Alfonso. Gabriele dice, el conde César debe ser. La elección de Gabriele, que valora el rostro de un hombre por encima de todo, fue César. Gabriele dice, ¿no crees que podrías vivir solo de su cara? Si me mirara con esos ojos azules, creo que toda mi ira se aliviaría. Todas las chicas hablan al mismo tiempo diciendo wow. Julia dice, él es realmente guapo. Felicite dice, es un chico guapo. A veces parece incluso más delgado y bonito que una mujer. Cornelia dice, ¿no odiará estar a mi lado? Todas las chicas se encogieron al pensar en pararse al lado de César y comparar sus caras. Algunas menearon la cabeza y otras gritaron. Cornelia dice, me gusta más el príncipe, es un hombre guapo y bien arreglado. Felicite dice, a mí también me gusta el príncipe, complexión robusta, cuerpo grueso, me gusta más la parte gruesa del cuerpo. Gabriele dice, no, Felicite, ¿has fijado bien tu mirada en el cuerpo del príncipe? Felicite dice, como si no lo hubieras visto, que me apedreen los que no lo han visto. La sala de estar parecía estar repleta de parloteo. Las tensas batallas entre la facción de Alfonso y la facción de César fue una estrecha victoria para la facción de Alfonso debido a las malas noticias que se le ocurrieron al fandom de César. Cornelia dice, en todos los sentidos, el príncipe es mejor. Se dice que el conde César coquetea con mujeres casadas, recientemente incluso tuvo una aventura con una viuda llamada señora Ragusa. Felicite dice, Dios mío, una viuda, una mujer casada, ¿cómo conoces a un hombre así? Cornelia dice, el conde César es guapo porque hará ese tipo de cosas. El único grupo de apoyo que quedaba para Gabriele era Julia, que tenía un rostro sincero. Julia dice, es muy guapo. Vale la pena. No quiero casarme, pero me gustaría intentar salir con él alguna vez. Felicite dice, no, entonces acabarás siendo como la señora Ragusa. Julia dice, oh, eso es lo que quiero decir. Las chicas se rieron juntas. Chirrido. En ese momento, la puerta de la sala se abrió silenciosamente y Camelia, que había salido llorando, regresó. Julia miró la puerta con sorpresa y luego suspiró aliviada. Las chicas que estaban mirando la puerta de la sala de recepción para ver quién era comenzaron a charlar, incluso Camelia estuvo presente. Gabriele dice jajaja. Cornelia dice, Dios mío, eso es tan ridículo. Ariadne ni siquiera podía recordar la última vez que había reído y jugado tan libremente con sus compañeras. Quizás sea la primera vez. Cuando Camelia regresó del baño, el asiento que eligió fue el de Ariadne. Ella le habló a Ariadne en tono de disculpa, con el rostro surcado de lágrimas.
Camilla dice, la señorita Isabella dijo algo tan desagradable en el baile de debut de la señorita de Mare. Ariadne dice, ¿qué? Camelia dice, el príncipe estaba allí, y dijo que rasgaste la ropa a propósito, bueno. Ariadne sintió que la sangre le subía a la cabeza. Ariadne dice, Isabella, es un ser humano tan horrible. Camelia estaba a mi lado murmurando algo sin sentido como, lo siento, no pude detenerla en ese entonces, pero solo sonaba como un ruido retumbante. Ariadne estaba muy enojada con Isabella, pero no se sentía tan bien con Camelia frente a ella. Una persona que transmite un chisme a otra persona es tan mala como la persona que lo difunde. Pero todo podía cambiar de una manera u otra, y Ariadne no era el tipo de persona que dejaba pasar una oportunidad. Ariadne dice, la joven baronesa Castiglione. Camelia dice, por favor llámame Camelia. Ariadne le devolvió la sonrisa a Camelia, quien sonrió suavemente. Ariadne dice, entonces Camelia. Pero Isabella dijo que fue Camelia la primera en decir eso. Camelia dice que. Camelia estaba atónita a Isabella, esa chica mala, al principio fingió que le agradaba el trabajo de doméstico y ahora, ¿vende mi nombre? Ariadne dice, mi padre, cuando me estaba interrogando, dijo que Camelia fue la primera en decir esas cosas. Que fue su culpa por no poder detenerla. Cuando las jóvenes encontraron a Camelia con la cara roja, le hicieron una o dos preguntas sobre lo que estaba pasando. Camelia parecía que estaba a punto de llorar nuevamente y les contó todo lo que acababa de escuchar de Ariadne. Julia dice, oh Dios mío, qué diablos. Gabriela dice, esa fue la primera historia que mencionó Isabella. Cornelia dice, Camelia, así es, un pañuelo de seda en el pecho. Felicite dice, ¿cómo sabría Camelia sobre la tienda de vestidos de Ariadne? ¿Cómo podría saber si fue obra de la modista? Las otras damas presentes en la escena se adelantaron y confirmaron que la historia fue contada primero por Isabella, no por Camelia, y la conclusión de las damas hoy fue la misma. Isabella de Mare es una mala persona. La razón por la que este tipo de conversación fue posible hoy fue en parte porque la composición de los asistentes era exquisita. Si Camelia no hubiera sido invitada porque no había cortado completamente los lazos con Isabella, entonces no habría escuchado estas historias. Pero si hubiera habido otras personas cercanas a Isabella además de Camelia, entonces ella no habría escuchado estas historias en absoluto. Julia se sintió mitad aliviada y mitad decepcionada cuando la puerta de la sala de estar se abrió y entró Camelia. Una de las personas que había invitado a la fiesta de té de ese día rechazó la invitación y no asistió. Era la Leonati vizcondesa, Leticia. Era la mejor amiga de Isabella, así que fue justo que no viniera. Y también fue correcto no llamarla técnicamente. Pero Julia quería inventar una excusa más para visitar la casa de Leticia, que no le gustaba especialmente. Julia dice. Dos Domestico. El rostro de Dos Domestico, a quien solo había visto una vez, no se apartaba de mi mente. Las rosas enviadas por el conde César fueron expulsadas de la habitación de Ariadne y terminaron en el salón de las chicas. Era un lugar compartido por las tres hermanas, pero cuando Ariadne se mudó a la suite del extremo oeste, obtuvo su propia sala de recepción, y ahora era un lugar que rara vez usaba. Arabella dice, wow. Arabella miraba emocionada las hermosas rosas rojas en el jarrón. Arabella estaba disfrutando mucho de la vida estos días. El pasatiempo de la hermana menor es revisar las pertenencias de sus hermanas, sin importar el momento o el lugar. Isabella, sin embargo, era una chica estricta y una soplona despiadada. Si había algún rastro de sus cosas tocadas, armaba un alboroto. Por supuesto llegaban esos escándalos a su madre Lucrecia. Pero mi nueva hermanita era generosa, compartía mucho y no me regañaba demasiado cuando me atrapaban. El único inconveniente fue que no había muchas cosas interesantes, pero eso ha ido mejorando últimamente. Arabella dice, nunca había visto una rosa tan grande. Isabella estaba furiosa ante la exclamación de su hermana menor mientras miraba la pequeña guirnalda de rosas rojas del tamaño de una taza de té. Isabella dice, cállate, me duele la espalda. La ira de Isabella no disminuyó ni siquiera cuando vio a Arabella estremecerse y encogerse. Isabella dice, no me gusta esto ni aquello. Gracias a las insistencias de Leticia, Isabella ya sabía que Julia de Valdesar había organizado una fiesta de té sin ella. Al ver que Ariadne estaba vestida elegante para la ocasión de hoy, su hermana también debió haber ido a esa fiesta de té.
Últimamente me he estado aplicándome una crema para estimular el crecimiento del pecho. Lo compré por mucho dinero a un vendedor ambulante y se dice que se usa en el Imperio Moro, como si fuera agua bendita, pero en lugar de que mis pechos crezcan más, mi vello corporal parece volverse más grueso. Isabella estaba en una situación en la que no podía tirarlo porque costó demasiado, pero también se sentía incómoda al volver a aplicárselo. Isabella dice: ¡ay, qué fastidio! Isabella, sintiéndose irritada, salió y caminó por el jardín. Nada ha salido bien desde que apareció Ariadne. Entre ellos me molestó especialmente el hecho de que la condesa de Márquez me etiquetara como una niña que chismeaba sobre su hermana menor en la alta sociedad. Isabella dice: yo era la bella y adorable Isabella de Mare, la dama más bella de todo San Carlo. Su lugar fue rápidamente ocupado por su fea hermanastra. Isabella dice: ni siquiera es bonita. ¿Qué? ¿Quién no es bonita? Fue su primo Zanobi quien escuchó a Isabella hablar consigo misma. Isabella se estremeció al recordar el modo en que sus duras palabras habían sobresaltado a las jóvenes en su reunión, pero Zanobi era del sur menos refinado del país, y particularmente de la clase escudera, donde las palabras duras eran algo común. Isabella dice: primo Zanobi. Zanobi dice: ¿por qué está tan molesta linda Isabella? Zanobi encontró la situación tan emocionante que incluso pudo hablar con Isabella, la hermosa dama de San Carlo. Cuando volviera a casa tendría un mes para presumir. A Zanobi no le importaba el hecho de que Isabella fuera su prima, para él era algo totalmente inútil. Él sabía que no debía mirar a su prima de esa manera. En ese momento lo que más le importaba era perseguir el placer periférico. Isabella, que se sentía desanimada, comenzó a quejarse como pez en el agua ante las palabras de Zanobi, quien pareció aceptarla. Isabella dice: manito. Estoy tan molesta. Mientras Isabella se abría paso por la casa del cardenal de Mare, comenzó a contarle a Zanobi cómo Ariadne la había insultado, que ha mentido frente a otros mientras pretendía ser amable, cómo se había encariñado con el príncipe y cómo se reía en su cara. Por supuesto, estas fueron historias que fueron fuertemente adaptadas y condimentadas desde la perspectiva de Isabella. Zanobi dice: esa maldita chica no puede hacerlo. Isabella dice: ¿cierto, cierto? Para Isabella, que temblaba ante la injusticia de que ni siquiera su propia madre le creyera, tener a Zanobi como compañero era algo muy bueno y que la hacía feliz. Zanobi escuchó todo lo que Isabella dijo sin quejarse. Zanobi estaba igualmente feliz con esta oportunidad. En su situación, era básicamente imposible para él siquiera soñar con tener una conversación íntima con una joven tan bonita y preciosa. Incluso habría vendido a su propia madre biológica si esta situación de ensueño pudiera continuar. Fue muy fácil creer la historia de mi prima, que habitualmente mantenía la boca cerrada y actuaba con solemnidad, diciendo palabrotas. Zanobi dice: Isabella, confía en mí. Le daré una buena lección a esa chica. Isabella dice: sí. Sí. Haré lo que sea necesario para ganarme la confianza de Isabella. Entonces, Isabella no me mirará tan bien. Como en respuesta a la contemplación de Zanobi, se acercaba la habitual competición de caza de otoño de Su Majestad el Rey. El cielo estaba alto y el clima era perfecto para asustar a una niña tan frágil.